Chicos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia tan absurda que probablemente no sobrevivirías de la risa. Imagina esto: estás en la Persia del siglo XI, en un palacio espléndido, lleno de alfombras bordadas a mano, incienso flotando en el aire y eunucos caminando con la espalda recta como bastones. Todo está tranquilo. El ambiente es solemne, tenso, ceremonial, hasta que una ardilla aparece. Sí, una ardilla, de cola espesa, ojos como perlas, con el descaro de alguien que nunca ha leído un protocolo real. Cruza el patio imperial como si fuera su jardín privado. Tú la ves, todos la ven, y entonces el silencio se rompe con un grito agudo de uno de los sirvientes más supersticiosos. Una señal de mal augurio. En ese momento no sabes si reír, esconderte o salir corriendo, pero eliges quedarte. Después de todo, ¿qué tan mala puede ser una ardilla? Bueno, aparentemente, lo suficiente como para casi provocar una crisis de estado. La ardilla no solo corretea entre las columnas de mármol. No. Decide trepar una cortina ceremonial tejida con hilo de oro. Y mientras tú contienes la respiración, la criatura llega hasta el trono vacío del Shah y se sienta. Se sienta como si lo estuviera reclamando. El visir, un hombre con cejas tan densas que parecen en constante desacuerdo, palidece, y tú notas que empieza a murmurar en voz baja, contando en persa los nombres de todos los profetas conocidos para evitar el mal. Los guardias, que normalmente no se mueven ni ante terremotos, se miran entre sí sin saber qué hacer. ¿La arrestamos?, parece decir uno con los ojos, pero nadie se atreve a tocarla, porque y aquí viene el giro ridículo en la corte imperial de Persia. Los animales podían ser considerados mensajeros de los cielos o espías del infierno. Así que tú simplemente la observas, esa bolita de pelo insolente, mientras mastica lo que parece un trozo de pan de ofrenda. Mastica con la tranquilidad de quien ha provocado un incidente diplomático y aún así disfruta el snack. Poco después, comienza el caos. Un consejero grita que esto es claramente una prueba. Otro jura que soñó con una ardilla hace 2 noches y que su abuela siempre dijo que eso significaba cambio inminente. Lo que eso signifique, nadie lo sabe. Pero el tono de la sala cambia. Ya no es solo un animal travieso, es un presagio. Y tú, arrinconado cerca de una estatua de bronce en forma de león, no puedes evitar pensar que esta noche, una noche que debería haber sido tranquila, va a ser una de las más extrañas de tu vida. Porque aquí, en este palacio rebosante de reglas y símbolos, una simple ardilla ha encendido la mecha de algo mucho más grande, una crisis protocolar, una paranoia palaciega, y eventualmente, sí, una ley escrita con tinta, firmada con sello real, que prohíbe algo tan absurdo que solo podría salir de esta noche. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También me encantaría saber desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Déjalo en los comentarios. Ahora, atenúa las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese zumbido de fondo suave. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Y allí estás tú, parado entre almohadones de seda, mientras una ardilla ruge en el silencio de un imperio. El imperio persa del siglo XI no era precisamente conocido por su sentido del humor. A ti te queda claro desde el momento en que el jefe de protocolo comienza a revisar frenéticamente un grueso volumen de normas palaciegas, buscando una cláusula, cualquier cláusula sobre intrusiones animales. Pero claro, no hay ninguna, porque nadie pensó que necesitarían una ley sobre ardillas. Mientras tanto, la pequeña criatura desaparece detrás de una columna, ajena al drama existencial que ha provocado.
tú no puedes evitar preguntarte cómo hemos llegado a este punto. Realmente estamos a punto de tener una reunión oficial por culpa de un roedor. Sí, lo estamos. El palacio, normalmente gobernado por una coreografía silenciosa, ahora parece una obra de teatro improvisada. El Shah está de viaje, negociando una alianza con reinos lejanos, así que los ministros tienen carta blanca para actuar, y cuando se les da libertad, suelen hacer lo más ridículo posible. Pero con cara seria, uno de ellos, un noble con una barba tan larga que parece enrollada como una cuerda de barco, propone convocar a los astrólogos. No podemos ignorar las señales, dice con tono grave. Tú notas cómo todos asienten, pero también ves esa chispa de «esto es una locura» en los ojos de algunos presentes. Los astrólogos llegan, 3 hombres con túnicas azules y pergaminos bajo el brazo. Colocan piedras sobre la alfombra y comienzan a trazar patrones con sal y ceniza. Tú intentas no estornudar. Uno de ellos afirma que la ardilla apareció justo cuando Venus pasó frente a Marte, lo cual, según él, indica una interrupción inesperada del orden cósmico. ¿Recuerdas cuando solo era una ardilla? Ya no... En medio del ritual, alguien tropieza con un incensario y provoca una pequeña nube de humo. Todos interpretan esto como un mal presagio adicional, porque claro, cuando estás buscando señales, hasta el estornudo de un camello puede parecer importante. Después de 3 horas de discusión sobre constelaciones, bigotes de ardilla y posibles complots sobrenaturales, se redacta una decisión provisional: convocar al visir mayor. Tú lo conoces de vista, un hombre seco, pragmático, hasta hoy. El visir llega y escucha el informe. Guarda silencio. Toma un sorbo de té. Luego mira a todos y dice: el imperio no puede permitirse improvisaciones. Si no hay una ley sobre ardillas, debemos crearla antes del amanecer. Y así, en una Persia donde las guerras se planifican con años de anticipación y los matrimonios reales implican siglos de linaje, estás presenciando la génesis de una ley escrita en una noche, inspirada por un animal que probablemente ya se fue a dormir. La reacción en cadena comienza. Un escriba recibe la orden de preparar un borrador. Otro corre a los archivos para ver si hay precedentes legales con aves, gatos o camellos que puedan usarse como modelo. Tú, mientras tanto, te sientas en un cojín y observas con una mezcla de incredulidad y asombro. Has visto muchas decisiones absurdas en la corte, pero esta se lleva la corona de laurel bañada en miel de almendra. El rumor se propaga. Los cocineros susurran sobre la ardilla como si fuera un demonio disfrazado. Una doncella jura haberla visto leer un pergamino. Un guardia dice que lo miró con desprecio. Todo se convierte en un torbellino de supersticiones y reinterpretaciones. Y tú estás en medio de ese torbellino, viendo cómo una pequeña criatura se convierte, sin proponérselo, en el epicentro de una histeria palaciega que dejará su marca en los anales del derecho persa. Porque si algo queda claro esta noche es que, en un imperio donde la imagen lo es todo, no hay nada más peligroso que parecer fuera de lugar. A la mañana siguiente, el sol apenas se asoma entre las cúpulas del palacio cuando ya se ha convocado una audiencia extraordinaria. La sala del consejo, normalmente reservada para debates de guerra, alianzas y cosechas, hoy está lista para deliberar sobre una ardilla. Tú caminas lentamente por los pasillos, con la suave brisa matutina acariciándote el rostro. El aire aún huele a incienso viejo y tinta fresca. Al llegar a la sala, ves a los ministros sentados en semicírculo, rostros tensos, cejas arqueadas, plumas listas. En el centro, una mesa vacía. La ardilla, por supuesto, no ha sido invitada oficialmente, pero su presencia simbólica lo cubre todo. Entra el visir, escoltado por 2 guardias con expresiones que oscilan entre el desconcierto y la resignación.
Lleva consigo un rollo de pergamino, el primer borrador de la futura ley. Tú te deslizas a un rincón, buscando una posición discreta. No vas a perderte este espectáculo. Se abre la sesión extraordinaria sobre asuntos roedoriles, declara el maestro de ceremonias sin una pizca de ironía. La frase resuena como un martillo en una catedral. Todos asienten. Nadie se ríe. Todos saben que aquí, lo absurdo también puede ser peligroso si se maneja con torpeza. El primer tema sobre la mesa. La ardilla violó algún código existente. Un consejero, sudando copiosamente, insiste en que profanó una alfombra ceremonial. Otro argumenta que no existe evidencia de intención maliciosa. Y es en ese momento, cuando se sugiere algo inaudito, interrogar testigos. Uno por uno. Los sirvientes que presenciaron el incidente son llamados a declarar. Tú escuchas relatos que van desde lo banal hasta lo surrealista. Una criada dice que la ardilla le guiñó un ojo. Un cocinero afirma que la criatura robó una nuez bendita de las ofrendas. Nadie parece recordar con claridad lo ocurrido, pero todos coinciden en una cosa. Fue inquietante. Después de las declaraciones, el ambiente se torna más solemne. El visir lee el borrador de la ley. Su voz es pausada, ceremonial, casi sagrada. En nombre del orden y la estabilidad del imperio, queda prohibida la entrada, permanencia o actividad de roedores, en especial los de tipo ardilla, en cualquier estructura imperial, oficial o administrativa. Tú sientes una especie de vértigo. Acabas de presenciar la creación de una norma legal basada enteramente en el pánico colectivo y el miedo a quedar como incompetentes ante una ausencia momentánea de autoridad. Una ley no por necesidad, sino por orgullo. Pero aún no termina. Alguien propone la inclusión de una cláusula adicional. Cualquier criatura con pelaje denso y movimientos sospechosos podrá ser considerada amenaza simbólica. Nadie quiere parecer blando. Así que la moción es aprobada por unanimidad. De pronto, una voz anciana se eleva. Es el historiador de la corte, un hombre de voz temblorosa y vista nublada. Hubo una ardilla también en el año 1012, murmura. Se sentó sobre la corona del Shah mientras dormía, y esa misma semana cayó granizo rojo. Todos se quedan en silencio. Algunos se santiguan. La reunión culmina con una ovación moderada. El escriba principal estampa el sello real sobre el documento, aunque el Shah aún no ha regresado. Eso será problema de otro día. Tú, en cambio, sales de la sala sintiendo que acabas de ver algo importante, pero profundamente ridículo, porque el imperio persa era poderoso, vasto y sofisticado. Pero, como acabas de aprender, también podía asustarse de una cola esponjosa y convertirla en un símbolo de desorden cósmico. Y lo más increíble de todo esto es solo el comienzo. Esa misma tarde, mientras el pergamino aún se enfría bajo el sello imperial, ocurre algo que lo cambia todo. El visir convoca una división especial dentro de la Guardia Real. Su misión no es repeler invasores, sofocar rebeliones ni escoltar caravanas diplomáticas. No, su nuevo objetivo es localizar a la ardilla y, si es posible, capturarla viva. Tú estás allí cuando se hace el anuncio. La orden llega con una gravedad exagerada. Identificar el paradero del sujeto peludo, conocido como elemento disruptivo 1. No sabes si reír o contener el aliento. Los guardias, que hasta hace unas horas entrenaban con lanzas y espadas, ahora afilan trampas de madera y entrenan con redes hechas para aves. Al atardecer, una patrulla de élite sale del palacio, equipada con cestas, sogas, frutas secas y una lista de lugares que podrían ser santuarios ardillescos. Tú los sigues a distancia, movido más por la curiosidad que por deber alguno. Primero, buscan en los jardines reales, inspeccionan cada árbol, cada fuente,
cada macizo de flores. Se detienen frente a un sauce, donde encuentran cáscaras de nuez, pero ni rastro de la criatura. Luego, interrogan a los jardineros. Uno afirma haber oído un chillido inusual, como una risa burlona, pero en tono agudo. Otro asegura que vio una sombra moverse a velocidad imposible. La tensión crece. Algunos soldados comienzan a susurrar que esta ardilla no es una ardilla común, que tal vez sea un djinn disfrazado, o un espía bizantino entrenado en artes de camuflaje animal. Una locura. O no tanto. Al caer la noche, llegan hasta la biblioteca imperial, porque alguien afirma haber visto al animal merodear entre los estantes. La imagen es absurda. 6 hombres armados rodeando una estantería, en silencio absoluto, como si cazaran un espíritu invisible. Y aquí ocurre algo inesperado. Uno de los jóvenes escribas tropieza con un libro antiguo, polvoriento, de bordes deshilachados. Lo abre y encuentra un pasaje que habla de las bestias pequeñas como mensajeras del destino. No menciona ardillas, pero sí martas y comadrejas. ¿Es eso suficiente como precedente legal? El comandante de la patrulla cree que sí. Ordena una pausa para redactar un informe. Tú te sientas en un rincón, viendo cómo el día se ha transformado en una comedia de persecución ritualizada, una especie de ópera roedora, donde la criatura ni siquiera aparece, pero su influencia lo permea todo. Al final del día, se realiza un consejo informal. La ardilla sigue libre, pero se han encontrado huellas, restos de comida, e incluso, según un oficial muy entusiasta, una mirada burlona en la copa de un árbol. No hay pruebas sólidas, pero todos están convencidos de que está cerca. Lo más insólito es que, en vez de terminar con frustración, la jornada cierra con la propuesta de crear un mapa de nidos, potencialmente subversivos. Tú ves al cartógrafo imperial, un hombre acostumbrado a dibujar fronteras y rutas de caravanas, recibiendo la orden de delinear árboles peligrosos. ¿Recuerdas cuando los problemas eran tributos y guerras fronterizas? Ahora el enemigo es peludo, veloz, y no deja rastro más que cáscaras vacías. Esa noche, caminas de regreso por el patio central, donde todo comenzó. El aire está quieto. La luna ilumina las columnas de piedra con una suavidad plateada. Y tú te preguntas, ¿es posible que una criatura tan pequeña esté empujando a todo un imperio hacia la locura organizada? La respuesta, aunque no la digas en voz alta, parece evidente. Amanece en la ciudadela, pero tú apenas dormiste. Los rumores se han multiplicado como conejos en primavera. Ya no se habla solo de una ardilla. Ahora hay versiones que mencionan 2, incluso 3 ardillas, operando en turnos rotativos, como si fueran parte de una célula insurgente. Algunos hasta aseguran haber visto una con un pañuelo rojo atado al cuello. Nadie sabe si fue real o si era un trozo de tela atrapado en una rama. Pero a estas alturas, ¿a quién le importa la lógica? El palacio se divide en bandos: los ardillistas, que creen que el animal trajo un mensaje divino, y los contrarodentistas, que exigen más leyes y trampas. Tú, claro, te mantienes al margen, aunque con una taza de té siempre a mano, observando como espectador privilegiado de este teatro palaciego. Y luego está el pobre escriba, un joven de modales suaves que fue ascendido accidentalmente porque nadie más quería redactar el decreto oficial. Lo encuentras en el pasillo, con los ojos desorbitados y los dedos manchados de tinta. ¿Cómo se define jurídicamente una ardilla?, te pregunta en voz baja, como si la respuesta pudiera salvar su alma. Tú no sabes qué decirle. Solo le das una galleta y sigues caminando. En la gran sala de archivo, los consejeros han ordenado revisar antiguos códices buscando precedentes legales. Aparece una ley de hace 200 años contra las cabras que trepaban techos ajenos. Algunos sugieren adaptarla a roedores arborícolas. Uno propone el título Edicto de Conducta para Criaturas Menores,
con propensión al desorden estético. Otro quiere llamarlo simplemente ley ardilla. La conversación se vuelve técnica. ¿Incluimos marmotas? ¿Qué hay de los erizos? Y si un mono aparece en el trono algún día, tú te preguntas si realmente están legislando o simplemente jugando a no quedarse atrás en la locura colectiva. De repente, suena una campana de emergencia. No por invasores ni por fuego. No. Es por una supuesta reaparición del sujeto peludo. Esta vez en el techo del salón del trono. Suben los guardias. Subes tú también, por supuesto. Y allí, en lo alto, entre las tejas de cerámica vidriada, ves algo moverse. No es la ardilla, es un gato, pero nadie quiere admitirlo. Así que deciden que pudo haber sido la ardilla disfrazada de gato, o quizás un agente felino aliado. Y así, con esa lógica elástica, se redacta un nuevo anexo a la ley, expandiendo el espectro de vigilancia a mamíferos de tamaño menor al de una cabra con comportamiento ambiguo. A ti te duele un poco la cabeza, pero también te fascina. Estás viendo cómo una burocracia imperial, precisa y tradicional, se adapta a lo insólito con una mezcla de teatralidad, superstición y tinta oficial. Para terminar el día, el visir, que ahora solo se comunica en frases crípticas como el destino se oculta en la cáscara de la nuez, manda instalar una pequeña jaula dorada junto al trono, en caso de que el sujeto decida presentarse voluntariamente, y allí se queda, vacía, abierta, lista, como una trampa o una invitación. El sol apenas se levanta cuando una nueva orden sacude el palacio. Crear un registro oficial de madrigueras potencialmente subversivas dentro de las murallas imperiales. Tú lo lees clavado en el tablón de anuncios entre proclamas de impuestos y horarios de baños públicos. Y no puedes evitar reírte, en voz baja, claro. No vaya a ser que alguien te acuse de simpatizar con ardillas. El nuevo decreto exige que cada patio, pasillo, tejado y rincón con vegetación sea inspeccionado meticulosamente. Se deben documentar huecos, cavidades, ramas cruzadas o estructuras que, en opinión del inspector, puedan servir como refugio para elementos peludos de intención incierta. Se forman escuadrones. Y sí, por supuesto que te unes a uno, no tanto por deber, sino por pura necesidad de ver hasta dónde puede llegar esto. Te asignan la sección norte del jardín, junto a un anciano jardinero que habla solo y una adolescente noble con alergia a todo lo que tenga savia. Avanzan lentamente. El jardinero inspecciona cada arbusto como si fuera un traidor encapuchado. Aquí hay signos, dice en voz baja, apuntando a una marca en el suelo que claramente es solo barro. La joven noble estornuda cada 20 segundos y jura que si una ardilla le cae encima, exigirá la pena de muerte. Tú simplemente anotas posible sombra en rama curva, sin confirmar. Mientras tanto, otros equipos descubren cosas mucho más sospechosas. En la cocina encuentran un saco de nueces fuera de inventario. En los establos, rastros de garras en la paja. Incluso en el baño del Shah, que se suponía sagrado, aparece un mechón de pelo que nadie se atreve a analizar. Las teorías comienzan a multiplicarse. Uno de los consejeros más ancianos jura haber tenido un sueño en el que la ardilla llevaba corona y capa y dictaba decretos sobre el precio del azafrán. Lo cuenta durante la comida, mientras mastica lentamente un dátil. Es posible que haya sido una visión, murmura. O quizás solo un mal estofado. Tú no sabes qué pensar, pero los rumores se intensifican. ¿Y si no es una ardilla? ¿Y si es la reencarnación de un noble ajusticiado injustamente? ¿Y si es una maldición enviada por un país rival? ¿Y si simplemente está jugando con todos? El visir, para calmar las aguas, convoca un nuevo comité. Esta vez, para diseñar un sistema de señales de alarma ante futuras apariciones.
Proponen banderas con dibujos de ardilla, campanas especiales y hasta un código de golpes en la pared. Tac, tac. Silencio. Tac. Significando ardilla avistada. Grado de amenaza moderado. Tú ya no sabes si estás viviendo una crisis o una obra de teatro delirante escrita por un dramaturgo con fiebre, pero el punto más alto del día llega cuando descubren un nido. Sí, un verdadero nido, en lo alto de una palmera ceremonial, justo detrás del salón del trono. Contiene ramitas, pelusa y una pequeña cuenta de jade. Nadie sabe cómo llegó allí. El historiador jura que ese tipo de jade solo se usaba en los amuletos imperiales del siglo IX. La sala estalla en especulación. ¿Y si la ardilla está relacionada con la antigua dinastía? La frase suena tan absurda que te da escalofríos, pero nadie se ríe. Nadie quiere ser el primero en desmentir algo que aún no se ha probado. Y así, entre susurros, supersticiones y listas de árboles sospechosos, la ardilla se convierte en algo más que un animal. Se convierte en símbolo, en idea, en agente del caos y la posibilidad. Porque cuando una civilización se obsesiona con lo insignificante, ya nada vuelve a serlo. La paranoia ya no es un fenómeno aislado, es política de Estado. Al día siguiente, mientras tomas tu habitual infusión de menta en el patio de los escribas, escuchas la nueva teoría que recorre el palacio como un viento venenoso. La ardilla fue entrenada por los bizantinos. Sí, los bizantinos, un general retirado, de barba escarchada y mirada de halcón jubilado. Afirma que durante sus campañas en la frontera occidental vio animales demasiado inteligentes para su especie. Dice que uno de ellos le robó una daga y nunca más la volvió a ver. Tú parpadeas. Otro sirviente lo escucha y corre con el chisme hasta la cocina. En menos de una hora, todos están convencidos. La ardilla fue enviada como una provocación imperial. La teoría se extiende como el fuego en un establo seco. Los escribas comienzan a trazar rutas posibles que habría seguido el animal desde Constantinopla. Tal vez la escondieron en una vasija diplomática, murmura uno, o cruzó el desierto en la mochila de un monje traidor. El resultado es inevitable. Se ordena una inspección completa de las embajadas extranjeras. El embajador bizantino, un hombre tranquilo, que solo vino a negociar seda, es interrogado sobre sus conocimientos en entrenamiento de fauna. «Yo solo tengo gatos», dice, visiblemente confundido. No importa. Su habitación es registrada. Sus ropas olidas por sabuesos. Y sus gatos... Bien, uno escapa y nunca vuelve. Tú lo observas todo desde una esquina, con esa mezcla de fascinación y vergüenza ajena que solo la burocracia desesperada puede provocar. Te das cuenta de que la ardilla ya no es el problema, es el pretexto, una excusa perfecta para desenterrar miedos antiguos, rivalidades latentes y la profunda inseguridad de un imperio que teme perder el control. Un grupo de teólogos se reúne para debatir si los animales pueden ser poseídos. Un poeta callejero es arrestado por declamar un verso que dice: «La ardilla vio lo que nadie debía ver». No se sabe si lo escribió por humor o por revelación divina. Pero eso no importa. Y luego llega la joya de la locura. Se forma una comisión secreta para estudiar la posibilidad de una infiltración ardillesca masiva. Tú ni siquiera sabías que esa frase podía existir, pero ahora forma parte del memorándum oficial, bajo el sello del visir. Comienzan a aparecer ilustraciones, dibujos de ardillas con capas, ardillas montadas en palomas, ardillas usando instrumentos musicales para distraer a los guardias. Algunos los toman en broma, otros los analizan con seriedad. Esto podría ser una advertencia en clave, dice un estratega, señalando una ilustración donde una ardilla sostiene una nuez dividida en dos. Tú intentas mantener la calma, pero ya nadie duerme bien. Los sonidos de ramas crujientes en la noche
hacen que guardias lancen lanzas a los árboles. Una criada jura haber oído risas pequeñas entre los arbustos. Alguien encuentra un pequeño dibujo de un rostro tallado en la corteza de un naranjo y lo considera una amenaza simbólica. Y en medio de todo esto, el palacio se transforma. Las paredes se llenan de mapas con chinchetas rojas. Se dibujan líneas de movimiento, rutas de escape, puntos de observación. Tú ayudas a marcar los posibles nodos de ardilla en el ala oeste, donde hay una fuente y varios arbustos sospechosamente frondosos. ¿Te das cuenta de algo? La ardilla ya no necesita estar allí. Se ha convertido en un fantasma, una idea, una sombra que se filtra por las rendijas de un imperio que se creía invulnerable. Y tú, sin saberlo, te has convertido en cartógrafo de esa sombra. A estas alturas, lo que comenzó como una intrusión trivial ya es una campaña de propaganda oficial. Esa mañana, mientras caminas hacia el pabellón de la fuente, ves colgado un cartel recién pintado con la imagen de una ardilla dibujada con trazo tembloroso y ojos demasiado grandes. Abajo, en letras rojas, cuidado símbolo de traición. Y no es el único. En los pasillos del palacio, en las puertas del mercado interior, en la zona de cocinas y hasta junto a la jaula dorada vacía, aparecen afiches similares. La ardilla ha sido elevada o degradada a categoría de enemigo del orden público. Tú lo presencias todo con una mezcla de asombro y resignación. Una cosa es que la ley se haya aprobado por pánico palaciego. Otra muy distinta es ver cómo una criatura tan pequeña se convierte en el rostro oficial del desorden. Es como si la corte necesitara un enemigo claro, visible, aunque fuera completamente ridículo. Los juglares, por supuesto, no se quedan callados, pero ahora lo hacen con más sutileza. En las tabernas cercanas al palacio, comienzan a circular canciones crípticas con versos como «Una cola que ondea no es viento, sino un grito sin nombre». Las autoridades reaccionan rápido. Los trovadores son detenidos, los laúdes confiscados. Uno logra esconder su instrumento dentro de un barril de higos y escapa. Otro no tiene tanta suerte y es sentenciado a copiar 100 veces el decreto de conducta roedora, con pluma de ganso viejo, en tinta de azafrán. Castigo cruel, pero elegante. Mientras tanto, los jóvenes cortesanos comienzan a usar la ardilla como gesto de burla encubierta. Se saludan rascándose la mejilla como si tuvieran bigotes. Dejan nueces en el escritorio del visir. Uno incluso borda una ardilla diminuta en el dobladillo de su túnica, alegando que es simple decoración estacional. Pero no todos se lo toman a la ligera. En las esferas más altas, el tema se vuelve símbolo de pureza política. Algunos nobles comienzan a declararse libres de ardillas, como si se tratara de una peste o una herejía. Una dama de la corte exige que su jardín sea sellado, porque los árboles pueden ser portales de agitación. Tú escuchas esto mientras te comes un higo seco. Ni siquiera parpadeas. El clímax llega cuando, durante una reunión solemne, un consejero ve algo moverse bajo una mesa. Grita. Se cae de espaldas. El visir salta de su asiento. 2 guardias sacan espadas. No era una ardilla, era un ratón. Pero ya da igual. El pánico es real. Y ante lo real, la verdad es irrelevante. Ese mismo día, el Shah finalmente envía un mensaje desde su campaña diplomática. Pregunta por el estado del palacio. La respuesta oficial que se redacta es brillante en su vaguedad. Asunto menor, ya bajo control. Se han tomado medidas estructurales preventivas. Tú te preguntas si algún día leerá la historia completa. Y en la penumbra de la noche, mientras caminas por los corredores vacíos del ala este, escuchas un crujido en lo alto. Alzas la vista. Por un segundo solo uno juras ver una cola moverse entre los aleros. No dices nada, porque ahora tú también entiendes, no se trata solo de una ardilla. Se trata del miedo,
de la imaginación desatada, de cómo un imperio inmenso puede temblar ante lo más diminuto. Cuando no tiene otra cosa en qué pensar, la mañana comienza con el sonido seco de un hacha. Golpea la base de un árbol. Tú estás allí cuando ocurre. El sol apenas se filtra entre las hojas del gran ciprés que decora el jardín central del palacio. Un árbol que, según la leyenda, fue plantado por el mismísimo fundador de la dinastía. Pero hoy, ese símbolo de estabilidad es visto como cómplice de la ardilla. El visir ha emitido una orden irrevocable: talar el árbol por motivos de seguridad simbólica. Así lo dice el decreto. Tú no sabes si reír o llorar, mientras los jardineros, con gestos ceremoniales, hunden sus hachas en el tronco centenario. Un grupo de cortesanos observa en silencio. Algunos murmuran oraciones. Otros simplemente bajan la mirada. El aire se llena de resina y vergüenza. Tú recuerdas haber dormido a la sombra de ese árbol una tarde de verano, después de una fiesta con sorbetes de dátil. Ahora lo ves inclinarse con lentitud majestuosa, como si supiera que ha sido acusado sin juicio justo. Cuando finalmente cae, el estruendo sacude a los pájaros del patio y deja una herida en el suelo. Nadie aplaude, nadie celebra, porque todos saben, aunque nadie lo diga, que esto ha cruzado una línea. Y aún así, no es suficiente. Se propone entonces extender el protocolo de seguridad de inspección de todos los árboles, en todos los edificios públicos, comenzando por los que están más cerca del trono. Un arquitecto sugiere incluso reemplazar las plantas naturales por réplicas de piedra para evitar actividades clandestinas arborícolas. Tú te preguntas si eso es una idea absurda o simplemente inevitable. La paranoia se expande hacia lo abstracto. Uno de los consejeros más jóvenes con ínfulas de filósofo se levanta y propone algo verdaderamente brillante. ¿Y si no fue una ardilla real? ¿Y si fue una metáfora? Un símbolo enviado por el destino para advertirnos de la inestabilidad en la estructura del poder. La sala guarda silencio. Y por un momento, parece que eso lo cambia todo. Porque si fue un símbolo, entonces no importa atraparla. Lo que importa es interpretarla. Así que se convoca a los intérpretes de símbolos, sabios, soñadores, incluso algunos artesanos que tallan escenas en marfil. Cada uno ofrece una lectura distinta. La ardilla representa el colapso de la rutina. No, es la encarnación del espíritu libre que desafía el orden. Es una manifestación menor de la deidad de las decisiones erráticas. No es nada, solo es una ardilla. Este último es retirado de la sala por falta de profundidad interpretativa. Y tú simplemente los escuchas, desde tu esquina, tomando notas mentales y preguntándote si vivirás lo suficiente para ver cómo termina esta historia. Pero ese día, cuando todo parece estar saturado de alegorías y decretos, ocurre lo más inesperado. Un niño del personal de cocina aparece en el patio, cargando una pequeña caja. Dentro hay una ardilla. Sí, una ardilla real, viva, tranquila, comiendo una nuez. Estaba en la despensa, dice el niño, con voz inocente. La seguí hasta una cesta de cebollas. No parecía peligrosa. El palacio se congela. Todos la miran. Nadie sabe qué hacer. El visir ordena silencio. El animal los observa, mastica, y luego, con una elegancia absoluta, se acurruca para dormir. Y tú, que has seguido esta locura desde el inicio, te haces la única pregunta sensata que cabe en ese momento. ¿Y ahora qué demonios hacemos con ella? El hallazgo de la ardilla desencadena un colapso protocolar inmediato. Nadie, absolutamente nadie, había planeado qué hacer si en efecto encontraban a la ardilla. El niño que la trajo, sin saberlo, acaba de hacer temblar los cimientos de una narrativa cuidadosamente inflada durante días. Primero,
El visir ordena que no se le acerque nadie. Podría estar encantada. Luego, cambia de opinión y pide que traigan una jaula de plata. Cuando nadie encuentra una, alguien sugiere improvisar con una caja de especias finas, la ardilla. Mientras tanto, bosteza y se rasca la oreja con total indiferencia. El niño es escoltado fuera con honores ambiguos. Algunos creen que debería recibir una medalla. Otros piensan que debe ser interrogado por si fue sobornado por enemigos del imperio. Tú lo ves marcharse, con su túnica manchada de cebolla, mientras mastica una galleta de higo como si todo esto no fuera más que un juego. La ardilla es trasladada con extrema precaución y acompañamiento de 6 guardias armados al Salón de los Ecos, una cámara oval donde se suelen discutir tratados de guerra. Hoy, sin embargo, es el lugar designado para el primer juicio simbólico a un roedor en la historia del imperio. Se le nombra una mesa, se le ofrece agua, alguien pone un cojín, porque el suelo está frío. Tú te sientas en la fila de atrás, junto a 2 cocineros que han hecho apuestas sobre si el animal hablará en lenguas antiguas. El juicio comienza con la lectura formal de los cargos, interrupción de la cadena jerárquica, profanación de símbolo real, agitación del equilibrio palaciego y, por último, ambigüedad ontológica de alta peligrosidad. La ardilla no responde, solo parpadea. Un grupo de sabios propone analizar su comportamiento. Se le presenta una nuez, una piedra y un retrato del Shah. El animal elige la nuez. Algunos lo ven como un gesto de humildad, otros como una burla silenciosa al poder. El visir se levanta, mira al animal, luego al público. Esta criatura ha desestabilizado la lógica de nuestras instituciones, declara, y al hacerlo, nos ha mostrado nuestras propias grietas. Tú contienes la respiración. Está admitiendo error. Por tanto, continúa el visir. La ardilla será declarada símbolo viviente de vigilancia eterna. Se escucha un murmullo general. Perdón. Sí, han decidido no castigarla, ni exiliarla, ni ejecutar la opción sugerida por un noble particularmente rencoroso. En lugar de eso, será elevada a categoría ceremonial, una especie de mascota institucional de la paranoia. Se ordena construirle un pequeño pabellón dentro del jardín de la reflexión, con sombra, comida fresca y acceso restringido. También se escribe un poema oficial en su honor, titulado La que mostró el hueco en la muralla. Y lo más fascinante es que nadie se ríe. Todos están de acuerdo en que esta solución preserva el honor del palacio sin contradecir los decretos previos. Esa noche, mientras el animal duerme sobre un cojín de terciopelo, tú das un paseo por los corredores ya oscuros, pensando en lo que acabas de ver. Has sido testigo de cómo un imperio enfrentó lo inexplicable no con verdad, ni lógica, sino con ceremonia. Cómo la cordura se disfrazó de ritual, y el miedo se convirtió en estatua. Y te das cuenta de algo profundamente persa. Aquí, incluso lo absurdo se convierte en ley. Pasan los días, y lo que parecía un episodio menor se convierte en costumbre palaciega. Tú lo notas en los pequeños detalles. Cada mañana, un escriba de la corte se encarga de registrar en un pergamino especial el estado de ánimo de la ardilla. Si comió bien, si bostezó más de una vez, si miró al cielo con sospecha. Estos informes se envían directamente al visir. En el jardín de la reflexión, su nuevo hogar tiene vigilancia rotativa y una cuerda de terciopelo que delimita el perímetro de acceso contemplativo. Los niños de los funcionarios vienen a verla con respeto reverente. Algunos le lanzan trocitos de higo, otros susurran deseos, como si fuera una criatura mágica capaz de interceder en sus vidas. Y por supuesto, nace una corriente filosófica. Un sabio del norte, de túnica negra y barba dividida en dos, publica un tratado llamado
Del equilibrio ardillal. Meditaciones sobre el orden natural. En él, sostiene que todo imperio, en algún momento, necesita enfrentar su propia fragilidad a través de un símbolo menor. La ardilla no trastornó al imperio. Escribe: el imperio se trastornó a sí mismo ante la imposibilidad de clasificarla. El libro se agota, se copia a mano, se recita en los patios, incluso se enseña, brevemente, en la escuela de administración imperial. Tú estás en medio de esta transformación cultural. Lo ves con tus propios ojos: estatuillas de ardilla en los mercados, bordados con su imagen en las mangas de los funcionarios, e incluso un nuevo gesto ceremonial que consiste en llevar la mano al corazón y luego hacer como si uno escondiera una nuez. Pero no todo es celebración. Algunos miembros de la corte, especialmente los más antiguos, están indignados. Para ellos, este animal, esta criatura sin linaje, sin cargo, sin propósito evidente, representa un insulto a siglos de jerarquía. Uno incluso propone retirarse del servicio oficial y formar una orden de los hijos del silencio, dedicada a restaurar la cordura institucional. La propuesta fracasa, porque nadie quiere irse realmente, y porque, en el fondo, todos entienden algo que no se dice en voz alta: la ardilla ha salvado al Palacio del Tedio. Antes de su llegada, los días eran una secuencia predecible de banquetes, audiencias y discusiones sobre el precio de los dátiles. Ahora hay misterio, rito, una pizca de absurdo que ha despertado la imaginación colectiva. Y entonces ocurre lo inevitable: otro animal aparece. Una paloma, común, gris, sin brillo, pero vuela en círculos sobre el pabellón de la ardilla durante 3 mañanas seguidas. Algunos lo interpretan como un mensaje, otros como una petición de audiencia. Una minoría, claramente deseosa de reiniciar el ciclo, comienza a llamarla la segunda señal. Pero el visir, con gesto cansado, declara que no se permitirá caer en una espiral de simbolismo sin freno. La ardilla fue suficiente. Dice: no abusaremos del misterio, y manda construir un techo más alto para evitar que otras criaturas se posen cerca. Tú lo ves hacer esto, y entiendes que ha aprendido algo, no a gobernar mejor, sino a gestionar el caos con elegancia, porque a veces gobernar no es resolver, es contener lo inexplicable sin permitir que lo destruya todo. Y eso, quizá, es exactamente lo que la ardilla enseñó. Con el paso de las semanas, la ardilla ya no es un misterio. Es parte del mobiliario emocional del palacio. La ves cada mañana, correteando por su recinto privado, observada por funcionarios estirados que fingen indiferencia, pero no dejan de espiarla con el rabillo del ojo. Hay guardias que han empezado a hablarle, no por locura, sino por costumbre. Uno le lee poesía, otro le cuenta chismes. Hay incluso quien le confiesa decisiones diplomáticas, convencido de que el animal, en su silencio, ofrece una forma de sabiduría no contaminada por la ambición humana. Tú lo entiendes, a tu manera. Tú también le hablas. Una tarde, mientras te refugias del calor bajo la sombra de una pérgola, la ves sentada sobre su cojín de terciopelo. Te mira, mastica, y aunque sabes que no entiende nada de política, leyes ni ceremonias, hay algo en su mirada que parece decir: sí, sí, todos ustedes están locos, y quizás lo están, pero el imperio sigue funcionando. Se han aprobado nuevas leyes, se han firmado tratados, se han celebrado bodas nobles. Todo ha seguido su curso, solo que ahora, en cada decisión, hay una ligera pausa, como si alguien, en algún punto, preguntara mentalmente: ¿esto molestará a la ardilla? Incluso el Shah, que ha regresado finalmente de su viaje diplomático, se detiene a observarla. Le ofrecen una audiencia privada. Él se acerca, sin guardias, sin escribas. Pone una nuez sobre el cojín
y la observa con seriedad imperial. Nadie oye lo que dice, pero cuando sale del pabellón, sus palabras son claras. No veo peligro en sus ojos. Veo paciencia. El visir lo toma como bendición tácita. Desde ese día, se decreta que la ardilla formará parte simbólica del Consejo Menor. Se coloca una silla vacía a su nombre. Se le asigna un sello, una hoja y 2 patas cruzadas, y un voto honorífico que, evidentemente, nunca se usará, pero cuya ausencia debe registrarse como abstención. Y así es como, sin decir una palabra, sin escribir un decreto, sin levantar la voz ni blandir una espada, una ardilla alcanza lo que miles de humanos han deseado durante generaciones: tener voz en el corazón del poder. Pero no todos celebran. Una facción menor formada por burócratas cansados del simbolismo empieza a recopilar lo que llaman los documentos de la silenciosa humillación. En ellos documentan cada decisión absurda tomada desde que el animal apareció. Uno de ellos escribe con amargura: la historia se ha convertido en fábula, y nosotros en sus peones peludos. Tú lees eso y sonríes, porque entiendes que lo que realmente temen no es la ardilla, es lo que la ardilla ha revelado, que el imperio puede funcionar incluso cuando la lógica falla, que la solemnidad no necesita sentido para mantenerse, y que, a veces, lo más subversivo no es destruir el orden, sino hacerle cosquillas. Esa noche, ves al animal dormir bajo la luna. Respira lento, sueña, quizás con ramas, con libertad, o con absolutamente nada. Y tú, desde tu rincón, sientes una extraña paz. Una brisa fresca agita los estandartes de la ciudadela. El otoño se insinúa en los muros de piedra, y con él, una calma extraña se instala sobre el palacio. No porque todo haya vuelto a la normalidad, sino porque lo absurdo se ha convertido, oficialmente, en rutina. La ardilla, ahora conocida formalmente como Su Serenidad Peluda, tiene horarios de visita, guardias de ceremonia y un pequeño grupo de acólitos que anotan cada uno de sus movimientos con devoción casi religiosa. Tú los observas desde la distancia. Toman notas cuando estornuda. Celebran si da una vuelta completa sobre sí misma. Un escriba incluso ha comenzado un calendario basado en sus actividades. Hoy es el 3er día del saltito medio. Nadie lo cuestiona. El visir, lejos de resistirse, ha aprendido a capitalizarlo todo. Ha hecho incluir una silueta de ardilla en las monedas nuevas, bajo la inscripción Ordo Ex Nux Orden, a partir de la nuez. Lo dice como broma, pero tú sabes que, en el fondo, lo cree. En la escuela imperial, los niños ya aprenden sobre la crisis del roedor, como si fuera una batalla. Memorizan fechas, dibujan mapas del recorrido hipotético de la ardilla por los techos del palacio. Algunos incluso juegan a atraparla, corriendo en círculos con escobas, mientras los maestros fingen no ver. Pero tú también ves los resquicios. En las sombras del salón de los tapices, algunos nobles murmuran. Se preguntan cuándo terminará esta farsa. Otros temen que la próxima ardilla o gato, o nube con forma sospechosa, desate una nueva ola de locura legislativa. Se está gestando una sutil resistencia, no contra el animal, sino contra la facilidad con la que la corte se ha rendido al sinsentido. Y entonces sucede algo inesperado. Durante una noche de tormenta, con truenos retumbando sobre la cúpula del palacio, la ardilla desaparece. Sí, desaparece. La jaula ceremonial está abierta, el cojín intacto, la nuez del desayuno, sin tocar. Los guardias no vieron ni oyeron nada. Uno dice haber sentido un viento suave con olor a resina, pero nadie le cree. Se activa el protocolo de búsqueda. Se movilizan 60 hombres. Se interroga a las lavanderas, a los cocineros, incluso a los monjes del pabellón del silencio. Nadie sabe nada. Y tú
Tú simplemente caminas por el patio mojado, sabiendo que no volverá, no porque haya muerto, ni porque haya sido capturada por enemigos secretos, sino porque su misión ha terminado. Sí, lo sientes en los huesos, la ardilla era necesaria, hasta que ya no lo fue. En los días siguientes, el visir ordena dejar su espacio intacto. No se borra su silla en el consejo, no se retira su estandarte. Se decreta que la ausencia también es una forma de presencia. Y poco a poco, algo cambia. Los decretos recuperan cierta lógica. Las discusiones vuelven a girar en torno a cosechas y rutas comerciales. Las clases en la academia abandonan los juegos roedores. Los poetas vuelven a hablar de amor en vez de bigotes. Pero cada vez que alguien se acerca al rincón del jardín donde dormía, su serenidad peluda, lo hace en silencio, casi con respeto, como si aún estuviera allí, invisible, vigilante, esperando a que el imperio vuelva a necesitarla. Ya ha pasado un mes desde la desaparición de la ardilla. El palacio continúa su vida con una calma fingida, como un banquete que se prolonga demasiado tiempo después del último brindis. Y sin embargo, su sombra metafórica o no permanece en cada rincón, en las esquinas del consejo, en las pausas antes de firmar un decreto, en la forma en que los jardineros ahora miran los árboles con una mezcla de temor y nostalgia. Tú has vuelto a tus rutinas, revisar archivos, tomar notas, observar a los poderosos desde las sombras. Pero ya no eres el mismo. Nadie lo es. Porque, aunque nadie lo admita abiertamente, todos han sido tocados por el absurdo, por la idea de que lo inofensivo puede sacudir estructuras milenarias. Un día, caminando por el Archivo Sur, encuentras un pergamino sin firmar. En él, alguien ha escrito a mano. No fue el animal, fue el espejo. Tú te lo quedas, no por su valor legal, sino por su honestidad, porque resume lo que muchos han comenzado a entender. Aunque a medias que la ardilla solo reflejó la tensión contenida de una corte demasiado rígida, demasiado seria y profundamente asustada de sus propios vacíos. Algunos ministros lo han reconocido con sutileza. Han sugerido eliminar ciertas redundancias legales creadas durante la crisis. Uno propuso una auditoría de todos los decretos firmados bajo influencia simbólica. Nadie se atrevió a apoyarlo en voz alta, pero varios asintieron con lentitud. Los poetas, por su parte, han entrado en una nueva fase, el post-ardillismo. Componen versos sobre la ausencia, el eco, el trono vacío de una criatura que jamás pidió poder. Uno, particularmente brillante, escribió una nuez sin dientes, una ley sin necesidad, un pueblo que soñó con bigotes y despertó en silencio. El visir, envejecido de pronto, se muestra menos severo. A veces se le ve en el jardín, solo observando el cojín vacío. A veces parece hablar con alguien que no está allí, y cuando se da cuenta de que lo miras, sonríe sin explicar nada. Y entonces ocurre el momento más curioso de todos. Una delegación extranjera de un reino lejano cuyas leyes nadie ha leído jamás, llega al palacio. El emisario, un hombre elegante y perspicaz, se arrodilla ante el Shah y luego se inclina frente al cojín de la ardilla. Traemos ofrendas para la guardiana del equilibrio, dice. Sabemos lo que hizo. Todos lo saben. La sala enmudece. Y por un segundo, tú lo entiendes todo. La historia ha escapado. Ha viajado más allá de las murallas. Se ha convertido en leyenda viva, en cuento diplomático, en parábola para explicar lo inexplicable. Y ahora, forma parte del tejido narrativo de muchas tierras. Así que, ¿qué hace el Shah? Nada. Solo asiente y acepta las ofrendas, una canasta de nueces doradas, un bordado con la imagen de una ardilla coronada y una diminuta espada ceremonial con mango de madera tallada. Desde entonces,
Ese regalo ocupa un lugar en el salón del recuerdo. No se explica, no se menciona, pero está allí, como testigo de una época en que el imperio se enfrentó a su reflejo y sobrevivió. Y tú, mientras tomas asiento en el mismo banco desde donde observaste todo por primera vez, cierras los ojos, escuchas el viento entre los árboles, y por un instante te parece oír el crujido leve de una rama. Con el tiempo, la historia se suaviza. Se redondean los bordes más vergonzosos. Se olvidan las discusiones más acaloradas. La ley sobre ardillas sigue inscrita en los registros imperiales. Sí, pero ahora aparece envuelta en anotaciones poéticas, guiños entre escribas y una ironía que nadie se atreve a reconocer en voz alta. En las escuelas, los niños aprenden la versión embellecida. En el año del incidente menor, una criatura peluda puso a prueba la sabiduría del imperio, y el imperio respondió con calma, con ingenio y con nueces. Tú escuchas a un joven profesor recitar eso en la plaza del archivo, y no sabes si reír o llorar, porque tú estuviste allí. Tú viste el pánico, las absurdas reuniones nocturnas, las listas de madrigueras, las estatuas, los gestos, el juicio, el delirio. Y ahora todo eso se ha convertido en cuento de cuna. Pero quizás así debe ser. La historia, al fin y al cabo, no es lo que pasó. Es lo que decidimos recordar. Y la ardilla, la verdadera, la única, la original, si es que alguna vez existió, se ha desvanecido como una hebra de humo en una sala cerrada. Ni una pista, ni una huella. Solo memoria colectiva. Y un cojín aún mullido en el jardín de la reflexión. El visir, ya viejo, pide que lo entierren junto al pabellón de la ardilla cuando llegue su hora. Que me cuide, dice con una sonrisa. O que me vigile. Lo que prefiera, nadie se lo discute. Porque, pese a todo, lo respetan más ahora. No por su sabiduría, sino por haber sobrevivido a la suya. Y tú también envejeces. Conoces nuevos funcionarios. Ves pasar modas, conspiraciones, grandes discursos que no llevan a nada, pero sigues caminando cada tarde por el mismo sendero, pasando junto a ese rincón lleno de silencio, donde una vez dormía la criatura que enseñó más con su ausencia que muchos con su voz. Un día, al regresar del archivo, encuentras algo inesperado, una nuez, solitaria, perfecta, colocada con cuidado en el borde de la fuente. No hay nadie alrededor, ni huellas, ni testigos. La tomas, la giras entre tus dedos y sientes, de algún modo, que todo ha sido real. Porque en ese momento, el mundo parece detenerse. Los muros del palacio desaparecen. Los títulos y decretos se borran. Queda solo el recuerdo, la risa contenida, el miedo reverente, la dulce certeza de que un imperio entero orgulloso, milenario, invencible, fue doblegado, momentáneamente, por una criatura que no pidió permiso. Y tú, con la nuez en la mano, cierras los ojos, suspiras y sonríes. Y ahora, mientras todo se apaga, mientras la historia de la ardilla se disuelve en la penumbra de los sueños, deja que el ritmo de tu respiración se haga más lento, más suave, como una brisa que cruza el jardín en el silencio de la medianoche. Imagina el palacio envuelto en neblina, los estandartes dormidos, las fuentes sin eco, y en un rincón, junto a un cojín vacío, una sombra que no necesita ser vista para estar presente. No hay más decretos, no hay más guardias, solo el murmullo de las hojas, y quizá, solo quizá, el crujido leve de una rama lejana. Porque la historia de esta noche no trataba de leyes, ni de imperios. Trataba de lo que ocurre cuando el mundo se toma demasiado en serio. Y una criatura pequeña recuerda a todos que, a veces, lo absurdo es necesario. Ahora, apoya la cabeza. Siente el peso del descanso empujarte suavemente hacia abajo.
Deja que la última imagen se disuelva como tinta en agua. Una ardilla, una corte, una ley imposible. Y tú, sonriendo en la penumbra, sabiendo que lo viviste todo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir este viaje improbable. Que tengas dulces sueños.